insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados, Te alabamos, te adoramos. por su gran amor. Gracias, Señor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Gracias, Jesús. Tú eres bueno. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, Aleluya. hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, Aleluya. hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Te adoramos, Jesús. Ahora y un futuro Sí, Señor, en ti confiamos. y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Aleluya, qué hermosa alabanza que nos inspira a confiar, que nos inspira a descansar en el Señor. Quizás hay quienes sienten que no hay manera de descansar, no hay manera de encontrar quietud o de encontrar tranquilidad para el corazón, pero estas últimas palabras de este canto nos recuerdan que en Cristo tenemos un futuro. No importa cuál sea el pronóstico, no importa qué es lo que se ve hacia adelante, no importa
que las circunstancias sean tan adversas como quizás las que usted está pasando ahora mismo, quiero recordarle, quiero que usted tenga en su corazón grabado que en Cristo siempre tendremos un futuro. Y aunque parece que el camino se ha cerrado, el Señor hace camino donde no hay. Y esa debe de ser nuestra expectativa. Y con esa expectativa, con esa confianza, aleluya, en el amor inagotable de Dios, vamos a presentar nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras necesidades en aquel que siempre está cuidando de nosotros. ¿Por qué no se une con nosotros en esta preciosa tarde y juntos oramos al Señor? A una sola voz clamamos a aquel que hace posible las cosas imposibles. Vamos a orar en esta hora. Amantísimo Dios, Padre bueno, Padre de misericordia, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que todo lo que necesitamos eres tú, que todo lo que necesitamos en nuestra vida, Señor, es tu ayuda, es tu dirección, es tu favor. Bástate mi gracia, le dijiste al apóstol Pablo, cuando él clamaba, Señor, para que tú le quitaras aquel aguijón en su carne. Tú le dijiste, mi gracia es suficiente. Y esta tarde, Señor, creemos que tu gracia lo suple todo, que tu gracia es suficiente, Señor, para resolver cualquier situación, cualquier necesidad, cualquier circunstancia, Señor, adversa. En ti, Señor, aleluya, somos más que vencedores. Derrama tu gracia sobre la vida de tus hijos, sobre sus familias, sobre sus corazones. Que ahora mismo aquellos que se encuentran atribulados, que se encuentran angustiados por alguna situación, Señor, que ha venido a amenazar, Señor, su paz, su tranquilidad, su descanso, en esta tarde, Señor, oramos por ellos, para que tú, Señor, aleluya, te acerques a ellos, Señor, y que ellos puedan experimentar tu fortaleza, tu ayuda y tu sostén. En el nombre poderoso de Jesús. Estamos creyendo, Padre Celestial, que se abre el camino para que tu pueblo se levante, Señor, aleluya. Para que tu pueblo siga hacia adelante, para que sus familias, Señor, aleluya, puedan ser bendecidas, Señor. Así como el pueblo de Israel pudo caminar, Señor, aleluya, en seco a pesar de que el mar estaba delante de ellos. Así también nosotros, Señor, nos levantamos de toda situación y no hay mar, no hay tempestad y no hay circunstancia que detenga el caminar de tu pueblo, Señor. Seguimos adelante, avanzando en el nombre poderoso de Jesús, porque tú te encargarás de abrir camino, Señor, donde no hay. Gracias, Señor. Nos amparamos, aleluya, bajo la sombra de tus alas, Señor. Y en ti, Señor, descansamos, porque nos basta tu gracia. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que traes a nuestros corazones. Nos tomamos de ella, Señor, para recibirla. Nos disponemos para recibirla con gozo y con alegría. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Les invitamos a continuar con nosotros. Enseguida vamos a compartir una reflexión. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto para mí compartir en esta ocasión la palabra del Señor a través de comunidades de vida. Las semanas anteriores estuvimos aprendiendo diferentes virtudes, como lo es la humildad, como lo es el gozo. Y bueno, el día de hoy vamos a aprender otra virtud que tenemos que practicar como creyentes, como hijos de Dios. Entendemos que virtud es una cualidad positiva que existe en una persona. Estas virtudes pueden ser adquiridas de una manera natural, es decir, por el medio en el cual nosotros crecemos, nos desarrollamos. Nosotros vamos adquiriendo estas virtudes por el ejemplo de nuestros padres, nuestros hermanos, la gente cercana a nosotros, la cultura en la cual vivimos. Pero también las virtudes se pueden ir adquiriendo con el pasar del tiempo. Y estas pueden ser a través de los errores que nosotros aprendemos, y estas vienen a ser lecciones en nuestras vidas, y decidimos practicar ciertas virtudes para poder experimentar estas cualidades en nosotros y transmitirlas a alguien más. Y estas virtudes también las podemos aprender de otras personas, seguir el ejemplo de alguien más, y podemos hacerlo nuestro con el deseo de cada día ser mejores personas. Pero qué bueno saber
que como hijos de Dios en la palabra podemos encontrar cientos de personajes que estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios y desarrollaron múltiples virtudes, las cuales deberíamos de seguir para poder ser mejores creyentes y poder testificar a la gente de allá afuera que somos hijos de Dios. Pero si a alguien tenemos que seguir y es el modelo máximo para nosotros como hijos de Dios, es Jesucristo. Y Jesucristo viene a enseñarnos esta virtud que vamos a aprender el día de hoy, la cual es el perdón. El perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse, o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. De modo que las relaciones entre el ofensor perdonado y el ofendido perdonante no queden más o menos afectadas. Y fue precisamente lo que Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario, a perdonarnos. Cuando vemos en los evangelios, en la luz de la palabra, la historia de Jesús, el ministerio de Jesús, vemos como múltiples veces Él le decía a las personas que le seguían: tus pecados te son perdonados. Vemos el corazón perdonador de Jesús, pero uno de los momentos más importantes en los cuales podemos ver que Jesús emite perdón, da perdón, es en este momento cumbre de su vida, en el momento de la crucifixión, cuando Él expresa estas palabras según Lucas 23:34, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdonar es una virtud un tanto difícil de practicar. Si somos honestos, ¿cuántos no nos hemos visto la necesidad de perdonar a alguien porque ha cometido alguna ofensa en contra nuestra? ¿O cuántos de nosotros nos hemos visto la necesidad de pedir perdón porque también hemos fallado? Jesús, estando en la cruz, nos enseña que existen las personas necesitadas de perdón. Pero también Jesús, estando en la cruz, nos enseña la necesidad que todos tenemos de perdonar. Y es por eso que en este día yo quiero enseñarles 6 maneras para que podamos practicar el perdón de acuerdo al modelo de Jesús cuando emite estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y para poder desarrollar la virtud del perdón tenemos que comenzar a practicarlo. Y es por eso que podemos hablar de la primera manera, que es perdonando aún en medio del dolor. Los evangelios nos narran de una manera muy clara el sufrimiento de Jesús. Nos mencionan cómo fue tanto su sufrimiento físico, pero también espiritual, también mental. Y podemos comprender que en medio de todo este sufrimiento, en medio de todo ese dolor, imagínense que Jesús, estando crucificado, escucha a las personas que Él sirvió, a las personas con las cuales obró milagros, a las personas que escucharon su palabra y que aparentemente estaban con Él, ahora gritaban: crucifíquenle. Imagínense cuán grande era el dolor que Jesús tenía. No obstante, en medio de ese dolor, al instante, Él puede exclamar estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sé si le ha tocado escuchar personas que dicen: lo que tú me hiciste no tiene perdón. Necesito que esto se me pase. Necesito que pasen unos meses. Dame un tiempo, dame unos días para ver si puedo perdonarte, para ver si puedo restablecer esta relación contigo una vez más. Porque tengo un dolor tan grande, porque me siento traicionado, me siento herido. Tú me has fallado. Y cuando escuchamos a la gente decir estas palabras, o inclusive nosotros mismos quizá nos hemos visto en esa situación donde las exclamamos, donde las decimos, no estamos practicando el perdón de acuerdo al modelo de Jesús. Jesús al instante suelta el perdón y decide hacerlo sin dejar ningún resentimiento en su corazón, ningún deseo de venganza en su corazón. Lo hace porque Él sabe que es importante que perdonemos, y esta fue su misión: el venir a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y si nosotros intentamos seguir a Jesucristo o imitar a Jesucristo, tenemos que perdonar aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento que podamos tener porque alguien nos ha traicionado, alguien nos ha fallado. Que nosotros podamos hacerlo de una manera automática y de la misma forma que Jesús, lo hagamos sin tener nada en nuestro corazón. La segunda manera es perdonando sin importar el nivel de ofensas recibidas.
Desde que Jesús comienza este momento difícil para ser crucificado, desde el momento en que Él se encuentra delante de las autoridades y le están acusando injustamente, cuando tiene que caminar por esta vía dolorosa cargando una cruz y siendo azotado, siendo abofeteado, las afrentas que Él recibía, las ofensas que Él escuchaba eran constantes. Pero aún en medio de todo esto, Él estuvo dispuesto a perdonar. Estando en la cruz, en el momento después de que Él pudo haber recibido esos clavos entre sus manos, después de que su costado fue traspasado, Él decide emitir perdón, estando ahí. Perdonemos aunque sean constantes las heridas que provoquen en nosotros. Practiquemos el perdón aunque persistan en hacernos el mal. Perdonemos aunque sea injusto todo lo que están haciendo en contra nuestra. Aunque esto sea constante, aunque estas personas estén intentando una y otra vez hacernos el mal, nosotros decidamos perdonar. Practicar esta virtud. Mateo 18, 21 al 22 nos dice que Pedro se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, perdonemos innumerables veces. Cuantas veces sea necesario, soltemos perdón. La tercera manera para practicar esta virtud es perdonando aunque no reconozcan su error. Jesús, estando en la cruz, nos enseña que la virtud del perdón también significa practicarla, aun y cuando aquellas personas que han hecho un mal en contra nuestra no reconozcan su error. La mayoría de las veces es común escuchar a la gente decir: es que tiene que reconocer que me hizo mal, tiene que venir y pedirme perdón para que yo pueda perdonarlo. O a veces algunos dicen: y ya veré si lo perdono. Estamos buscando que la persona que nos agredió, que nos ofendió, que nos lastimó, venga para que nosotros podamos perdonar. Pero si somos honestos, muchas veces no van a reconocer que hicieron un mal en contra nuestra. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar aunque la gente no reconozca su error. Aunque la gente no esté dispuesta a venir a disculparse con nosotros por habernos agredido, por habernos ofendido. Jesús, estando en la cruz, le dice al Padre: no saben lo que hacen. Tal parece que el pueblo judío había ignorado a aquellos profetas que habían sido claros con el mensaje de la venida del Mesías y estaban llevando a su Salvador a la cruz injustamente. Y en medio de todo esto, Jesús le dice al Padre: perdónalos. Qué manera de practicar el perdón. En medio de la ignorancia de su pueblo, en medio de la malicia que muchos tenían, Él decide perdonar. Para que nosotros podamos desarrollar la virtud del perdón, no necesariamente necesitamos que la gente ofensora, nuestros enemigos, aquellos que nos han fallado, vengan a pedirnos perdón. Tenemos que aprender del Maestro, que estaba clamando por perdón al Padre, aunque estos hombres ni siquiera tuvieran una gotita de arrepentimiento. ¿Sabe, amado hermano? La vida se vuelve muchísimo más fácil cuando aceptas una disculpa que nunca llegó. Porque esto se llama perdonar con el corazón. Perdonar con el corazón. Y Miqueas 7:18 nos habla de ese Dios que está dispuesto siempre a perdonarnos. Dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Que nuestro mayor placer sea amar aún a todos nuestros agresores, y este amor nos lleve a perdonarlos aunque ellos no reconozcan su error. La cuarta manera para poder practicar esta virtud es perdonando en lo íntimo con el Padre. Algo que me llama mucho la atención es que, sabiendo Jesús su misión, no les grite estando en la cruz a todos aquellos que le escupían, que difamaban su nombre, que se burlaban de Él. Él no les decía desde la cruz: los estoy perdonando, a esto vine. Él no estaba haciendo público su perdón, Él lo estaba haciendo de una manera íntima con el Padre. Es por eso que escuchamos
en ese momento de la cruz, y lo leemos en la palabra, que Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Establece una comunión directa con el Padre. Esa intimidad en medio de ese momento tan difícil que tiene con el Dios Padre, para poder dar perdón a aquellos que estaban haciendo algo en contra suya, aquellos que lo estaban acusando injustamente. Tenemos que aprender a intimar con el Padre. Y ahí, en nuestra oración, ahí en ese momento a solas con Él, podamos nosotros soltar perdón y podamos dejarle ver a aquel que discierne los pensamientos, aquel que conoce las intenciones del corazón, aquel que discierne en lo más profundo de nuestro ser, vea que nuestro deseo es perdonar. Y que ahí, cuando nosotros cerremos nuestros ojos, cuando estemos en un momento íntimo con el Señor, podamos decirle: Señor, yo he decidido perdonar a esta persona. Perdónalo. Perdona sus ofensas. Perdona lo que ha hecho en contra mía. Porque la virtud del perdón se desarrolla en una intimidad con el Padre. La quinta manera en la cual nosotros podemos desarrollar la virtud del perdón es perdonando con actos de sacrificio. Aunque se perdona en lo íntimo, el perdón también se demuestra con actos de sacrificio. El ejemplo de Cristo en la cruz es lo más claro que nosotros podemos tener. Así como Él sacrificó su vida por el perdón de nuestros pecados, nosotros también tendríamos que sacrificar algunas cosas. Si bien no es necesario que nos sacrifiquemos a nosotros mismos, que muramos para poder decir que hemos perdonado a alguien más, pero sí tenemos que morir a nuestro yo. Tenemos que sacrificar nuestro yo, nuestro ego, nuestro orgullo, y estar dispuestos a perdonar. Estar dispuestos a perdonar con este acto, dejando a un lado estas cosas, estos prejuicios que puede haber en nuestra mente, y perdonar. Sacrificarnos de esta manera y ¿por qué no? Que la gente que nos ha ofendido quizá puedan ver que nosotros hemos estado dispuestos a renunciar a este orgullo, a estos prejuicios, a esta forma de ser, para poder soltar el perdón. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 2 nos dice que Él es el sacrificio, hablando de Jesús, por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Si Cristo fue capaz de sacrificarse y morir para salvación de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, ¿cuánto más nosotros no podremos sacrificar todo nuestro orgullo, todo nuestro ego, para poder perdonar a los demás? Y la sexta y última manera para practicar la virtud del perdón es perdonando para gozar de los beneficios divinos. El practicar el perdón nos lleva a obtener beneficios que vienen de lo alto. El practicar el perdón nos lleva a experimentar cosas gloriosas sobre nuestras vidas. Y si nosotros queremos desarrollar esta virtud, bueno, qué mejor sabiendo que hay beneficios en ella. Cuando vivimos con amargura, con resentimientos en nuestro corazón hacia otras personas, comienza a crecer en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, muchas cosas que impiden que nosotros podamos experimentar la paz, experimentar el gozo. Aún podemos recibir muchas cosas alrededor nuestro, muchas bendiciones, aún podemos experimentar muchas cosas bonitas de parte de Dios para nuestras vidas, pero si no hemos decidido perdonar, no vamos a experimentar el gozo pleno del Señor, la paz plena del Señor sobre nuestras vidas. Pero también podemos entender a la luz de la palabra que uno de los beneficios que podemos obtener cuando nosotros perdonamos es que no vamos a poner obstáculo en nuestras oraciones. Cuando nos negamos a perdonar a otros, crece una raíz de amargura en nuestro corazón que comienza a ahogar todas nuestras oraciones. ¿Cómo podemos esperar que Dios derrame de sus bendiciones sobre nosotros, indignos pecadores, si albergamos odio, amargura, resentimiento, deseos de venganza, los deseos de que las personas pasen mal, que paguen por las cosas que hicieron? ¿Cómo podemos esperar que Dios derrame estas bendiciones sobre nuestras vidas si no hemos estado dispuestos a perdonar?
Y es por eso que nuestras oraciones son estorbadas. Hay un obstáculo y no llegan directamente hasta el cielo porque no hemos aprendido a perdonar. No hemos estado dispuestos a dar perdón y es por eso que no podemos experimentar todas las bendiciones en su plenitud para nuestras vidas. Este principio es bellamente ilustrado en la parábola del siervo implacable en Mateo 18, 23 al 35. Esta historia nos enseña que Dios nos ha perdonado una deuda que va mucho más allá de toda medida de nuestro pecado, y Él espera que nosotros perdonemos a otros, así como nosotros también hemos sido perdonados. Negarse a perdonar constituye un obstáculo en nuestras oraciones. Pero también practicar el perdón es garantía del perdón de nuestros pecados. No podemos pretender llegar al cielo, no podemos pretender decir que somos hijos de Dios si no hemos estado dispuestos a perdonar, si no hemos aprendido a perdonar así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuántas veces no le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces no hemos cometido pecados? Y después de haberle fallado, después de haber cometido algo en contra del Señor, venimos a sus pies, nos postramos en su presencia, le pedimos perdón, nos arrepentimos y Él viene a perdonarnos. Si el Señor nos ha perdonado, nosotros también tendríamos que perdonar. Mateo 11:25 dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Lucas capítulo 6, 37 también nos dice que es necesario perdonar para que podamos ser perdonados. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Amado oyente, es importante que practiquemos esta virtud, que sigamos este modelo de Jesucristo y estas 6 maneras que vimos anteriormente puedan ser parte de nuestro día a día. Y aunque nos resulte difícil en ocasiones practicar el perdón, nosotros busquemos en todo momento llevarlo a cabo, seguirlo, el ejemplo de Cristo, para que así podamos ser conocidos como hijos de Dios donde quiera que andemos. La palabra de Dios, quiero concluir con 2 versículos de la palabra. Nos dice en Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Colosenses capítulo 3:13 nos dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Yo quiero invitarle en este día, ahí donde usted se encuentre, cierre sus ojos y le diga al Señor: Padre, ayúdame a perdonar. Quizás es muy difícil para usted pedir perdón, reconocer sus errores, pero también le es muy difícil a usted soltar perdón, porque la gente le ha fallado, porque la gente ha dicho cosas en contra suya. Aprendamos a perdonar y digámosle: Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a seguir tu ejemplo. Mientras estabas en la cruz y tú decías: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que yo pueda expresar estas palabras y pueda soltar perdón en cada momento de mi vida. Señor, venimos delante de ti en este día y te damos gracias porque hemos escuchado tu palabra, la cual viene a redarguir nuestros corazones y viene a invitarnos a que sigamos tu ejemplo y que vivamos de la misma manera que tú viviste. Señor, tú conoces nuestro corazón y tú sabes cuán difícil es por nuestra naturaleza pecaminosa el soltar perdón. Pero yo sé que en ti somos más que vencedores, yo sé que en ti todo es posible. Yo te pido que tu presencia venga a habitar en nosotros, la cual nos redarguya en el momento necesario. Y si alguien que está viéndonos tras pantalla y está con resentimiento en su corazón, está con sentimientos contrarios a ti y hacia otras personas por las cosas que han ocurrido en su vida, por lo que le han hecho a él o a ella, yo te pido, Señor, que en ese momento tu Espíritu Santo llegue a la vida de esta persona y ellos puedan sentir, Señor, cómo tú les traes convicción de pecado y les invitas, Señor, a perdonar, a que sigan tu ejemplo. Perdónanos, Señor, si hemos vivido una vida faltos de perdón. Ayúdanos, Señor. Nosotros en este día
Perdonamos a todos aquellos que nos ofenden, perdonamos a todos nuestros deudores, perdonamos a todos aquellos que nos han hecho mal, perdonamos y lo decidimos hacer porque queremos agradarte a ti y queremos testificarle al mundo que somos tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero verles pronto.